¿Cómo está usted? Buenas tardes, soy su hermano Juan Carlos Soto, esto es Hablemos de la Biblia. ¿Usted es salvo? ¿Le parece una buena pregunta? ¿Cómo ser salvo? ¿Existe el infierno? De hecho, la Biblia dice que nosotros debemos ser salvos o salvados. Si no existiera infierno, ¿de qué vamos a ser salvos? ¿Salvos de qué? Eso vamos a ver hoy día. Se trata sobre el plan de salvación, ese que empieza en Génesis 3:15, que es la primera evidencia bíblica sobre este plan que creó nuestro Dios para salvar al hombre en esta condición de pecado. Para esto vamos a leer un semi-estudio que hemos hecho con bastantes versículos, así que si usted lo quisiera tener, solo escriba a juancarlosoto7@gmail.com o vea nuestros videos en Facebook en Apología Bíblica. Dice, primeramente, ¿ser salvo de qué? Ser salvado o salvo de la ira venidera y estar eternamente y para siempre separado de Dios. Porque el alma es eterna, por lo tanto, el castigo de nuestro desvío es eterno en el infierno. De no existir el infierno, como algunas personas piensan, entonces la pregunta es para ellos, ¿salvo de qué? Si el alma muere con el cuerpo y ya no existe más, no se justificaría la salvación. Pero como el alma es eterna, aunque el cuerpo perezca, como el alma es eterna, la salvación será eterna. La pregunta más importante de la vida ha sido y seguirá siendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, bajo diferentes formas, la hicieron varias personas en la Biblia. Job, en su libro Job 9:2, el joven rico, en Mateo 19:16, los discípulos, Mateo 19:25, los judíos en el día del Pentecostés, Hechos 2:37, el carcelero de Filipos, Hechos 16:30, ciertas personas que le preguntaron a Jesús, Lucas 13:23. Primer paso en este plan de salvación sería el arrepentimiento. Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Arrepentíos. Es el primer paso. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ese era el primer paso, arrepentirse. El Espíritu Santo nos convence de esto, de que somos pecadores, de que hemos estado viviendo lejos de Dios. El arrepentimiento es la primera puerta para ser salvos. Debemos arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Pero la primera antesala
sería el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Segundo paso, dice creer en el Evangelio. Pablo dijo al carcelero de Filipo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Pedro dijo en casa de Cornelio, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Hechos 10:43. Pablo dijo que el Evangelio es poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Entonces tendríamos el arrepentimiento, creer en el Evangelio, creer en estas buenas noticias, en que Jesucristo es el Señor y ha abierto una puerta para ser salvos. Ahora, ¿qué se entiende por creer en el Evangelio? Primero, tener un conocimiento de Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Asentimiento a la obra de Dios. Asentir, aceptar, decir que sí, asentir. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Dice también apropiación de la obra de Dios, hacerla suya, poseerla. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Confianza de la obra de Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Tercer paso, oír y recibir la palabra de Dios. Jesús dijo en el Sermón del Monte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Otro dice, el autor del libro a los Hebreos escribió, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. También, ¿qué dice la Biblia sobre el oír y recibir la palabra? Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20. Otro dice, al oír palabra se alcanza la fe salvadora. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Otra más dice, no es suficiente oír palabra, es necesario recibirla. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Es decir, bienaventurado el que lee, ¿cierto?
el que oye y el que guarda. Cuando tú lees, oyes y guardas la palabra de Dios, y ya estás entrando a ser parte del plan de salvación de Dios. Oír y recibir palabra es sinónimo de obediencia. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Hay que oír la palabra de Dios y guardarla y hacerla práctica en nuestra vida. Porque si oímos la palabra de Dios y después nos olvidamos, es como alguien que se mira al espejo y después se olvida de su rostro. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, no tienes opción. Tú tienes que obedecer la voz de Dios en tu vida. Cuarto paso, perseverar. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Perseverar en la obra de Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, seguimos adelante esperando el galardón que Dios tiene para nosotros, poniendo nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La salvación no consiste únicamente en empezar bien, sino en terminar bien. No temas en nada lo que vas a padecer, así que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Claro, este es un camino. Básicamente no es una carrera. Algunos comienzan pero re bien. Pero pasados los años, uno los busca y ya no están. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que se desviaron de la fe. Pablo dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Segunda de Timoteo 4:10. Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. 4 son las verdades importantes con relación a la salvación. Es necesario arrepentirse, es necesario creer, es necesario obedecer, es necesario perseverar. Acepte el sacrificio que hizo Jesús por usted en la cruz con todo su corazón y será salvo, y por su testimonio podrá ser salvo usted y su familia. ¿Se recuerda esa promesa? Sé salvo tú y tu casa. Eso no significa que porque yo sea salvo automáticamente se salva mi familia, sino que hay una promesa. La promesa sería en que por mi testimonio, por la obra de que Jesucristo y el Espíritu Santo haga en mi vida, con los frutos que de esta regeneración, este bautismo en el Espíritu, por llamarlo de alguna manera, por mi testimonio, muchos vendrán a Cristo, sobre todo mi familia, que será la primera instancia en que vea mis cambios del viejo hombre a la nueva criatura. Muchísimas gracias por compartir estos estudios. No se olvide, si usted lo desea tener, escriba a juancarlosoto7@gmail.com, o si no, véalos también en la página de Facebook en Apología Bíblica. Converse con su pastor, converse con sus diáconos, converse con los oficiales sobre estos temas, compartámoslos, veámoslos, y sobre todo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia.
buenas tardes y que el Señor le bendiga.